Bendiciones, mis amados. Tenemos algunos problemas ahí de internet. Una sola pregunta, mi amor. ¿Estamos saliendo del internet, sí o no? Mira el computador. Ok. Eso era lo importante. Ok. Mis amados, muy gozoso de estar de vuelta con ustedes. Algunos inconvenientes para empezar, pero aquí estamos. Ok. Estamos hablando del tabernáculo de David. ¿Y por qué es tan importante hablar del tabernáculo de David? Porque es algo que Dios ha prometido que va a restituir a la iglesia en este tiempo, lo va a reconstruir. Y no es que el hombre haga algo para hacerlo, es Dios mismo quien lo va a hacer. Ahora, ¿de qué se trataba el tabernáculo de David? Bueno, el tabernáculo de David, como hemos visto en todos los capítulos anteriores, se trataba de que David, un buscador de presencia, un hombre que sabía lo que era su Padre Dios, decidió en su corazón, desde que fue constituido como rey, ungido como rey, que la presencia debería de estar donde él estuviera y quería tenerla para adorarla todos los días. Pero no solo eso, sino que su tienda fue muy similar a la de Moisés, con la diferencia que él, igual que en el tabernáculo, hizo quitar completamente todas las cosas que obstaculizaran que el pueblo se familiarizara con la presencia. O sea, quitó ese paradigma que había de rito y culto religioso y ceremonial, de que había que hacer el punto 1, el punto 2, el punto 3, y hacer esto y lo otro, y más cuando. No. David dijo, si la presencia está en el arca, y hay que hacerle sacrificio antes de ir al arca, pues sacrificio y arca. Y entonces miramos cómo él escogió de 3 familias, que se narra ahí en Primera de Crónicas 25, a todos sus familiares para manejar 3 turnos de 24 horas, y David se metía en estos 3 turnos, y miramos cómo en un salmo él testifica de esto que él hacía. Y esta gente dirigía y profetizaba bajo las órdenes del rey David, y ya explicamos lo importante que va a ser en esta reforma de servicio a la iglesia. Porque lo que se va a reformar no es la palabra, se va a reformar es todas las arandelas que nosotros le hemos colocado impidiendo que la tuerca llamada Espíritu Santo trabaje. Sí, porque primero el Padre se manifestó en la dispensación de inocencia, conciencia, el gobierno del hombre, la ley. Luego vino la justicia en el Señor Jesucristo, se abrió la gracia. Tenemos al Padre en la primera etapa, al Hijo enseñando la justicia que satisfacía al Señor y abriendo la puerta de la gracia. Pero ahora, en la gracia, tú no te puedes mover sino de la mano de Cristo y del Espíritu Santo. Profeta lo ha dicho muchas veces, sí. Por eso mi estudio cambió hoy, porque por 2 años estuvimos hablando sobre los valores de una conciencia cauterizada para llevarla a una conciencia bajo los principios y parámetros de Dios, en donde el corazón, que es tu culto racional, sea al servicio del Espíritu Santo para que Cristo pueda morar en él, porque ese es el corazón. Entonces, Cristo no se mueve sin el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no se mueve sin Cristo, porque es el tiempo de la manifestación. Por eso el Señor dijo, tomará de mí y os hará saber.
Y aún lo que no os he dicho, Él os hablará. Nuestro Maestro es el Espíritu Santo y vamos a Cristo. Y Cristo es el Verbo y el Verbo es la palabra. Y la palabra es la que salió de la boca de Dios. Ajá. Sí, Señor, esa misma. Entonces, vemos a un David que rompió todos los protocolos, los ritos, la ceremonia, la mueblería que se utilizaba. Y a Dios le encantó. A Dios le encantó que alguien lo sacara del fondo del closet y lo pusiera en público. Sí, porque mira lo que hicieron. Moisés hablaba cara a cara en una tiendita con él. Se hace un tabernáculo y encerramos al Señor en un lugar santísimo. Porque era necesario que se aprendiera que había que estar apartado, separado y consagrado para poder buscar de su presencia, y qué más de buscar la cara de Dios para hablar con Él. Sí. Pero ese tiempo se terminó, llega David. David enseña cómo adorar y buscar de esa presencia del Señor. Una cosa es que hablemos de Dios y otra cosa es que hablemos con Él. Una cosa es que tú cantes las canciones de adoración y alabanza que hombres de Dios y mujeres de Dios que saben ir a esa presencia lo desarrollan. Pero tú puedes seguir una alabanza y estás siguiendo una canción. Igual que como en el mundo parafraseábamos otras. Uy, profeta, eso está duro. ¿Y qué quieres que haga? Si eso es lo que hacen. ¿Ah? Seguir la voz de un cantante. Adorar es mucho más que eso. Adorar es reverencia delante de la presencia del Señor. Es abrir el corazón para cantarle a tu Dios. Si no sabemos cantar, como en el caso mío, ¿cierto? Pues yo abro mi boca y en el tono que a lo mejor al vecino le incomoda, pero a Dios le encanta. Yo le abro mi corazón y yo comienzo a salmiarle, a profetizarle, a cantarle. Porque profetizar no es ser profeta. ¡Wow! Yo no sé cuándo vamos a aprender eso. Profetizar es decretar una bendición que Dios dijo. Profetizar es hablar la gloria que Él tiene. Profetizar es saber lo poderoso, lo creativo, lo compasivo, lo misericordioso que es Él. Adorar es adorar su nombre. Por eso encontramos en la Biblia muchas partes donde dice, por amor a mi nombre, por amor a mi nombre, por mi nombre lo haré. ¿Por qué razón? Es cierto que la palabra es muy importante. Ella es Cristo. Ella es el Verbo. Pero no va a hacer nada si no va acompañada del Espíritu. Por eso tenemos gente que habla fe, recita fe, poemas parecen los versículos y los temas en la Biblia. Pero miremos el resultado. El Evangelio no está hecho para que tú y yo compitamos con quién tiene la última revelación o quién tiene la palabra más clara, la más elocuente, la más florida. Mi hermano, entramos en otra dimensión, en la dimensión del Espíritu y Cristo. Una palabra que sea Cristo tiene que el Espíritu Santo acompañarla para que se hagan cosas. Ahora, ¿qué necesitamos? Ser vasija, una vasija de barro. Pero no puede ser una vasija cualquiera. Tiene que nuestro Dios desbaratar la que hayamos hecho con muchos adornos y Él empezar a labrarla como Él quiere. ¿Para qué? Para que nosotros, siendo vasija del depósito de los tesoros de Dios, vasija hechas por Él, o sea, tenemos que ser formados por nuestro Dios. ¿Sabes cuál es el fin? Para que nuestra casa alumbre. ¿De qué nos sirve un evangelio si tenemos un hogar donde nuestros hijos no siguen a Dios de voluntad propia,
no se deleitan en los principios de Dios de voluntad propia. Los llevamos aprisionados o los tenemos que cantoletear, sermonear, para que oren con nosotros. No. En este tiempo la familia tiene que girar alrededor del Cordero en un altar. Lo que hicieron el pueblo de Israel saliendo de Egipto, y que tantas veces te lo he comentado, nuestras casas en esta época tienen que estar defendidas por la sangre del Cordero. Y en tu altar familiar, que es algo que no es una célula, eso no es teología, eso no es dar yo un sermón a mi familia, no, es adorar en tu altar con lo que tú le hablas a Dios. Porque un altar es un lugar de sacrificio. Tenemos que morir muriendo todos los días en familia. Que nuestra esposa vea que morimos. Que nuestros hijos vean que morimos. No les hablemos a la familia con teología. Que nuestros hechos enseñen que ya pasamos del estado de vasija, de adornitos que nos poníamos, íbamos y cantábamos coritos, alabábamos, dábamos palabras, pero después en la casa abusábamos de la esposa, de los hijos, o establecíamos regímenes como coroneles que no llevaron sino a la destrucción de la familia. Este es un tiempo de restauración familiar de la mano de Cristo y el Espíritu. Pero si nosotros no aprendemos a buscar de la presencia, no podremos estar en el Espíritu. Todo lo que tendremos es chispazos, corrientazos, un lloriqueo un día, una chispita por aquí, otra chispita por allá. No, mi hermano. Nuestro Señor Jesucristo pagó a precio de sangre, de su vida, por tu vida y por la mía, para que por eso tengamos un camino libre para ir a la presencia de Dios. O sea que si tú y yo no vivimos en presencia, es negligencia, es poca vergüenza de tener un evangelio simple, light, como digo muchas veces, en donde no estamos dispuestos al cambio, y el cambio demanda sacrificio. Sí, porque hay muchas cosas que hemos hecho, pero son improductivas. Mira tu vida, mira tu casa, y si eres ministro, mira tu obra. Mira cuánta gente tienes apasionada por Dios. O simplemente los enlatamos con mensajes motivacionales, y ahora que llegó la crisis, que estaba escrito que iba a llegar, porque es el tiempo de remover las cosas para lo que Dios va a hacer. Porque solo vendrán tiempos de refrigerio a las creyentes, a los que emanen de la presencia de Dios. Hechos 3:19. Te lo he repetido en esta serie por ni sé cuántas veces. Es un tiempo profético, mi hermano. Entonces David nos enseña cómo él no se llenaba con que él fuera el rey y el que hubiera hecho traer el arca, y él mismo le había hecho una toldita para meterlo allí y ya, y él iba cuando él quería. No, de las 3 familias de hombres desechables que hacían parte de los 400, que caminaron con él 13 o 14 años, que no conocían qué era adoración y qué era presencia, pero que viendo el modelo de David en los días, en las noches, en sus angustias, aprendieron de ello. Por eso tú encuentras que todos los salmos no los escribió David. De esos desechables se levantaron hombres llenos de presencia. Y David no llamó a exquisitos sacerdotes o levitas para que hicieran eso. No, de sus primeros 400 hombres escogió a 3. Y de los 3 con todas sus familias, que lo nombré la semana pasada. Y de ellos elaboró 3 porciones del día, porque él nombró familias para hacer una adoración al Señor
por 24 horas continuas. Sí, yo te lo leí ahí en Primera de Crónicas. Mira, en el capítulo 25 tú vas a ver todo lo que él hace. Él viene narrando desde que trae el arca, los porteros, los levitas, todo. Pero él escoge para el servicio del rey y de David a aquellos que estaban familiarizados con él, a la adoración y a la búsqueda de la presencia. ¿Y por qué te hago este énfasis? Porque, hermano, no podemos dar lo que no tenemos. ¿Cómo le vamos a enseñar a gente a buscar la presencia si nosotros mismos no sabemos ir a ella? Si no la podemos buscar, no la podemos mantener, no la podemos lograr. ¿Cómo? Entonces tenemos que estar llamando gente para que nos emborrache la iglesia. Sí, no te gusta, no me apagues, ni te atrevas. Porque tienes que cambiar. Contigo es la cosa y tienes que hacerlo en grande. Dios te llamó como padre de su pueblo. O eres pastor o eres apóstol. Y tienes que saciarte de la presencia, tener esa pasión y esa hambre que tenía David. Él escoge 3 familias, 3 cabezas de familia. ¿Ya? Y lo puedes leer ahí del capítulo 25, el versículo 2 al versículo 5. Él, de la familia de Asaf, de Jedutún y de Emán. Esas 3 familias David las escoge. Y en esos 3 turnos, David siendo el rey lleno de obligaciones. Porque sé que me vas a decir, no, es que mis obligaciones no me dejan, tengo esto y lo otro. ¿Qué tú crees que un estadista como David, un guerrero conquistador, que asediado por todas partes y él se defendía para conquistar en su reino? Alcanzando los tesoros y todas las cosas que le dejó a su hijo. Porque él fue el que le dejó el arranque más grande para que pudiera construir el templo. Ahora fíjate. Él sacaba tiempo para estar en esas 3 oportunidades del día. Mañana, mediodía y tarde. Adorando, salmeando, gozándose. Diario. Sí, diario. 24 horas al día lo tenía. Fuera de los tiempos que te leí en el capítulo 16 o 17, donde él se sentaba delante del arca a hablar con Dios. Sí, hermano, porque es que miren, la presencia en este tiempo va a jugar un papel muy importante. Primero había una iglesia encarcelada en miseria. Luego vinieron los grandes avivamientos que fueron muestras de lo que Dios iba a hacer. Luego vinieron los maestros a enseñar que había mucho más, que la palabra, el Cristo traía mucha más bendición de la que se quería o de la que se había hablado, pero nos quedamos ahí. Ahora hay una combinación de una palabra, pero que tenga vida. Necesitamos una fe real. Necesitamos que si tú hablas una palabra, la respalde el Espíritu Santo. Sí, ya no vamos a estar en el tiempo de jugar la iglesita. Sé que me lo has escuchado muchas veces. Nos hemos pasado los últimos 20 o 30 años jugando a la iglesita. Y muchos haciendo programas como macroeconomía, administradores de empresas, para sacar adelante una multiplicación que no se necesita forzar de esa manera. Simplemente llénate de presencia y que a donde tú llegues con tu ambiente de presencia se cambie la atmósfera. Claro, tienes que ser una cabeza para poder producirlo. Y tienes que tener el lugar y la gente, como lo tenía David. Entonces David nos enseña que todos los ritos, todas las tradiciones, todas las costumbres, lo que se pasó por generaciones repitiendo lo mismo, él llega y ¡pah!, bota todo eso por lo que él conoce. Y una de las enseñanzas claves está cuando fue a pelear con Goliat. Él no aceptó la armadura que el rey le daba, la armadura del hombre, no, él tenía las armas que Dios le había dado. Así tiene que ser. Entonces viene la promesa que te hablé la semana pasada, en donde el Señor va a reparar
el lugar de presencia, dice el original hebreo, el lugar de encuentro de David con Dios. Sí, así es que dice el mejor hebreo que puedes conseguir. Y si te puedes juntar con un rey, te lo va a enseñar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que Dios va a reparar? Lo que para muchos era la locura del rey David. Claro. Aquello en donde todo el mundo podía ver cómo se le danzaba, se le adoraba, se le hacía reverencia, se tocaban trompetas, arpas, y se cantaba en voz alta, no canciones. Ellos salmiaban constantemente el nombre de Dios. Recordaban las cosas que su Dios había prometido, que había hecho, y las que había prometido todavía no se habían cumplido. O sea, abrirle el corazón a Dios es la mejor manera de adorar. Y el día del Señor se va a convertir, y ya te dije que te lo estoy profetizando porque lo vas a ver, ahora el marco es muy cerrado para que tú puedas contemplar que la palabra, siendo tan importante, va a ser desplazada por la adoración del pueblo de Dios a Dios. Sí, hasta te rascas la cabeza, te veo y dices, eso era imposible. No es nada imposible para Dios, lo estoy creyendo. Que el día de Dios, que son los domingos, el día del Señor, lo más importante por encima de la palabra es la adoración que sus hijos, como hijos, y cuando hablo de hijos estoy metiendo al que toca el piano, la trompeta, la guitarra, al que canta, al orador de turno, también tiene que ser parte de la adoración en el día del Señor. Vamos a ver las fiestas como cuando David estaba. Ahora mismo mis ojos están presenciando a lugares donde voy, como el Señor está haciendo servicios de 3, 4, 5 horas adorando y la gente no se da cuenta y yo menos, y yo no hago nada, es Dios haciéndolo. Dios haciéndolo. Estoy viendo a hermanos pastores y apóstoles que están en lo mismo, permitiéndole al Espíritu Santo hacer. Ese es el tiempo que viene. Entonces, Amós, que está entre 7:20 y 7:50, pertenece a la era de Isaías. El Señor habla por él estas cosas que ratificaron los apóstoles en Hechos. Pero voy a leerte lo que dice Amós hoy. Estoy en Amós capítulo número 9, versículo número 11. Esta es una escritura que en mis 23 años, 22, 21 años compartiendo el Señor, he tratado varias veces. Y sé lo poderosa que es. Mira esto. En aquel día levantaré el tabernáculo o el refugio, el lugar de encuentro que tenía David conmigo. Levantaré el tabernáculo caído de David. Ahora fíjate, el Señor es bien claro, no es el de Moisés, no es el poderoso y lindísimo, hermosísimo que hizo su hijo Salomón, el de Herodes y todos los demás que lo tuvieron y lo levantaron y lo volvían a hacer. Porque ¿sabe qué pasó? David, provocador de presencia, hacía que nuestro Dios descendiera en esa tiendita que estaba a la intemperie. Y hablo, perdón, a la intemperie, no porque se mojara, sino que era libre, solamente tenía las estacas. Bueno, este no las tiene ahora, porque lo hemos ido desarmando para poder mostrar, que cogían las tela de cabra al piso, las diferentes estacas con sus amarras. Pero no tenía cortinas, no tenía barrotes, todo el mundo tenía acceso, solamente tenía 228 hombres de guerra. Así lo dice la Escritura. Los nombra por familia y los conté, da 220 y pico. Alrededor de la tienda cuidándola, porque era muy valioso para el rey.
ese lugar de presencia. Entonces, el Señor dice que va a restaurar, y a ellos se los dijo para un tiempo futuro, un tabernáculo, una tienda, un lugar de encuentro, un lugar de presencia, como el que tenía David con él. ¿Por qué? Porque en el de Moisés hablaban cara a cara, pero no había la adoración para Dios. Esto se va a poner riquísimo. Mira esto. En aquel día, en tiempo futuro, levantaré la tienda, el tabernáculo, el lugar de encuentro, como tú le quieras llamar, caído de David. Quiere decir que si está caído, una vez estuvo parado, pero lo tumbaron. Claro, porque le dieron paso a los rituales, a los grandes santuarios, sí, a las gran cosas que hay hoy. La mucha tecnología, luces, humo, y están más preocupados por el edificio que por la presencia de Dios. Y Dios está asqueado de tus lujos, porque Dios no se los puede poner. Ah, no, es que buscamos la excelencia para Dios. Sí, pero en la búsqueda de la excelencia, el que se lleva los aplausos eres tú, que lo lograste. Ajá, ¿te duele? Me gusta que te duela, porque tú eres uno de los avivadores de este tiempo, el que va a reformar tu gente, el que va a llevar en sus lomos el avivamiento que va a ser el Espíritu Santo. No habrá que hacer esfuerzos de planes. La gente irá allí porque allí suceden cosas sobrenaturales para el hombre, pero normales para Dios. Mira esto. Repararé las brechas y levantaré sus ruinas. O sea, todos aquellos portillos por los cuales la gente entraba, que estaban caídos en el piso, Dios los va a levantar para que la gente siga entrando. Todo lo que estaba caído como en ruinas, porque Él lo que está prometiendo es que lo va a hacer. Dios va a restituir esa manera de adorar y de buscar presencia en la iglesia. Es una de las glorias que va a ser colocada en la iglesia. Y a esta gloria está atada la vida de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque el tiempo angustioso en que estamos buscando, todos los pueblos van a entrar en oscuridad. Esto no va a parar, te lo he dicho. Esto va a ir cada vez en peor. Pero sobre los que habite la presencia de Dios, se va a ver la generosidad de nuestro Dios. Te multiplicará en tu negocio, te multiplicará en tu trabajo, te multiplicará tu ministerio, te traerá a tus hijos locos, te reparará tu hogar. ¿Por qué? Porque necesita Él, por amor a su nombre, mostrarle a todo el mundo que hay una salvación y que nosotros seremos como un fruto deseable para las personas que están en tinieblas, deseando lo que nosotros tenemos. Entonces ya no habrá un evangelio que asesine la cultura, que asesine la política, que asesine al deporte, que asesine al arte, sino que seremos provocables hasta para ellos. Ellos querrán lo que nosotros tenemos, porque el hecho de que ellos se muevan en esas esferas no quiere decir que no tengan problemas. Son humanos como nosotros, tienen un alma y un corazón. Dios pagó por ellos. Hay provisión de salvación. Necesitamos tener un evangelio que sea visible, en donde se enseñe la gloria y el poder. Por eso te digo que muchos necios se quedarán cada vez más solos, aunque hagan muchos programas. Porque Dios va a comenzar a levantar gente llena de poder, de unción, de gloria visible.
y la gente correrá a raudales. Ellos no buscarán meter 30,000, pero tendrán que hacerlo, porque la gente irá. Pero ya la importancia no es que voy a hacer un edificio para subir de 10 a 20 o de 20 a 30, no. La misma gente te va a pedir la capacidad. Mira esto. Repararé sus brechas y levantaré sus ruinas. O sea, todo aquello que el hombre le ha dado poco valor de la tienda de la presencia de David. Sí, porque nosotros los ministros no le hemos dado el valor que Dios sí le da a esa tienda en donde no habían rituales, ceremonias, protocolos, donde había un contacto directo con las personas y con el Señor. Entonces, eso es lo que Dios va a levantar. Un pueblo que enseñe que la presencia, la gloria, la unción, el poder, la autoridad de Cristo es acompañada por el Espíritu Santo. Mira esto. Y la reedificaré como en el tiempo pasado. Ópale, ópale, ópale. Aguántate ahí. Tú no lo puedes hacer y yo tampoco. Ay, ay, ay. Tú no puedes levantar la tienda de David y yo tampoco. Entonces, ¿quién, profeta? Gracias por levantar la mano. Él lo va a hacer. Pero ¿cómo lo va a hacer el Señor si no me va a permitir a mí que haga nada? Ah, porque es que cuando tú empieces a darle valor a los hechos que David hacía en su tienda, con toda su gente, y no buscando presencia singularmente, o sea, para él no más, sino que la buscaba, la exponía y les enseñó a su gente por 14 años cómo lo hacía, y cuando llegó el momento todos ellos eran colaboradores para que el pueblo ya no estuviera yendo allí a las 3 de la tarde a esperar que le leyeran liturgia, sino a que fueran participantes de su presencia. Sí, porque a las 3 se ofrecía el holocausto de paz, todas las tardes. Entonces, el que lo va a reedificar es Dios, y no era en el tiempo de ellos. No era en el tiempo del Señor, porque el Señor era el templo. Tenía que morir en la cruz para que hubiera la habilidad de que tú y yo lo tuviéramos. La cruz, la sangre, el cordero y su nombre son los que nos dan a nosotros la habilidad de vivir en presencia, en poder y en gloria. Ahora, hay que valorar eso primero y valorar cómo se provoca. Ay, ay, ay. Si no, tú no puedes planificar un avivamiento, ni puedes planificar el poder, ni la unción, ni la presencia. Tú lo que puedes es provocar a Dios. Entonces Dios dice que Él va a levantar la tienda de presencia, el lugar de encuentro de David con Él. Aquella chocita donde Él se encontraba con Él y con sus cantores y con sus salmistas de 24 horas. Entonces el Señor habla en la boca de mi Señor Jesús y dice que el Padre, anticipándose a esta profecía, anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y ya hablaremos de eso, te lo dije. O sea que hay gente que ya hace lo que yo te estoy diciendo, pero por el medio. ¡Wow! Aquí voy a ir profundo. Padre, amarra la espada. Hay gente que está tapada en los ministerios, tanto en la música como en el canto, porque no les permiten moverse en el espíritu. Ajá. Sí.
No me apagues, que puedes cambiar tu vida y lo que te falta. Tú tienes que darle libertad, prioridad al Espíritu. Si tú no te mueves en esa dimensión, deja que te enseñen. ¿Quién te dijo que porque tú eras el apóstol o el pastor o el más elevado de los 5 ministerios, tú determinas los movimientos del Espíritu? Es impresionante ver hombres que rompen, destrozan la presencia de Dios por seguir sus parámetros y sus rituales y su mueblería, igual que allá en el tabernáculo que mandó a hacer a Moisés. Eso se va a acabar, porque Dios va a destapar a estas personas. Sobre ellos Dios ha puesto no solamente el cambio, sino el avivamiento. Y yo les animo, hermanos, de cualquier tipo. Sí, porque cuando yo digo de cualquier tipo, puede ser un hermano con ministerio o un hermano sin ministerio, pero que está tapado. Sí, hay muchas ramas en la vid de Dios que no dan frutos porque ramas secas las están tapando. Algún día te voy a hablar de esa escritura y cómo el Padre tiene que cortarlas. Y te voy a hablar de la palabra cortar, que no es que las bota después de que las injertó en él, sino que las hace a un lado para que la rama que está abajo salga. La palabra es aireo, del griego. O sea, él corre la hoja que está seca para que salga el tallo que está vivo y ese pueda dar el fruto. Eso va a hacer Dios en este tiempo. Él dijo que anda buscándolos. No es que va a ser adoradores en espíritu y en verdad, no. Ya están. Y los va a hacer salir. Oh, sí. Por eso es Él el que lo va a hacer. Cuando esta gente comience a abrirse en sus iglesias, en el altar, Dios va a empezar a hacer con ellos lo que está preparado de antemano para este tiempo. Mira esto. Para esa gente, reedificaré como en el tiempo pasado. Quiere decir que Dios la va a reconstruir tal como fue en el tiempo de David. Esto es lo que dice esa escritura. Dios la va a reconstruir. Porque es que no está destruida. Yo para comenzar a levantar elementos para reparar esa tienda y en este tiempo volverla a hacer como fue en el tiempo de David. Así que tenemos que tener mucho cuidado al tiempo profético. Por eso el Señor siempre les decía, ustedes saben cuándo va a llover, cuándo sale la luna, pero no entienden los tiempos proféticos. No entender un tiempo profético es entorpecer la obra o quedarse atrás. Mira esto. Y no solamente Dios va a hacer eso, sino que va a mostrar en su iglesia gloria. Mira esto. Para que tomen posesión del remanente de Edom. Y cuando estamos hablando en estos términos, es todo lo que era el reinado davídico, hasta donde el rey David conquistó. Pero también se entiende por todo lo que está afuera, las naciones de la tierra, que puedan hacer al Señor su Dios. Mira lo que dice. Para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre. Fíjate bien claro. No es las naciones que hablen de Dios a través de Biblia. Y ya te digo que la palabra es importante. Para que no vayas a decir después, no es que el profeta dijo que ya la palabra no vale. No. Sino que viene ahora un tiempo donde invocar el nombre de Dios te va a llevar a buscar de su presencia. A tener ansias y anhelo por lo que Él es, no por lo que Él ofrece. Que en eso es que nos hemos quedado. Mira esto. Para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre.
declara el Señor que hace esto. Oye, el Señor no está jugando, no está diciendo, mira, si tú te portas A, yo lo voy a hacer. Pero si te portas B, no lo voy a hacer. Si tú coges por este camino, no lo hago. Pero si coges por este camino, lo voy a hacer. No. Él está diciendo aquí que esta tienda, este lugar de presencia, de encuentro con Él, ese tipo de tienda como lo tenía David, que Él la va a hacer igual que la de David en este tiempo, no es que Él dice, voy a ver si la hago, si la gente me gusta, si ese ministerio me encanta, ay no, es que tienen muchos proyectos, no, es que tienen mucha gente, es que tienen muy poquitos, es que están empezando. No. Él dice que lo va a hacer. Ahora, cuando Dios dice que lo va a hacer, es con personas, hombres o mujeres, que estén dispuestos a vivir esa vida anhelante, esa desesperación por conocer a Dios de una manera diferente. Y es verdad que Dios te puede hablar y tú puedes escuchar una voz y leer la escritura y te da una palabra. Hay mucha gente que dice, no, a mí si no es por la palabra Dios no me habla. Bueno, pues te digo que en este tiempo te vas a comer un cable, vas a comer agua raspada y viento molido. Porque es de la presencia de Dios que vienen los tiempos de refrigerio. Él dice que lo va a hacer. ¿Y qué es lo que va a hacer? Él va a reconstruir tal como fue en los tiempos de David el lugar de encuentro con Él, el lugar de su presencia. Quiere decir, el Señor no es que nos da una promesa que lo va a hacer, que es posible, que en algún tiempo no, lo va a hacer. Dios se ha determinado con los pocos que tenga, con aquellos que se dejen formar como vasija por Él, con ese poco, tú sabes que Dios es experto en con poco hacer mucho, ya, Él ha preparado de antemano para este tiempo a hombres y mujeres para llevar a cabo esto que Dios se propuso hacer y que dijo que lo haría. O sea, estamos en el tiempo en que Dios va a hacer este plan. Va a causar destrucción ¿en dónde? En los sistemas religiosos aprendidos que no tienen fruto de unción, poder y gloria, porque se la inventan o la manipulan. Eso se va a acabar. Vamos a ver el tiempo en el que Dios hace las cosas. ¿Va a usar a hombres y mujeres? Claro que sí. Pero estos hombres y mujeres van a respetar la gloria, van a honrar el poder y la unción de Dios. No va el Espíritu Santo a sanar las personas entre el púlpito y luego los suena a la plataforma a ponerle mano para enseñar que ellos son los poderosos. Entonces la gente los mira a ellos como los del poder de Dios. Se tiene que acabar eso. Se tiene que acabar. Que los que suban no tenga yo que enseñar que tengo una vida con Dios tumbándolos o soplándoles. No. Que testifiquen del Señor. El Señor hacía un milagro y le decía, ve a tu pueblo, ve a tu casa, ve a los tuyos. De eso se trata el Evangelio. Pero ya mi esposa me dijo, terminamos. Bueno, mi amado, espero que te guste mi color esperanza. Sí, porque ahora entramos de presencia a caminar en gloria. Y todo lo que viene ahora te va a gustar, porque hoy fue el primer mensaje que nos tiene que colocar en lo que es la gloria. Y vamos a ver el lugar santo y santísimo, pero en la dimensión de gloria de la mano de Cristo y el Espíritu. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo, por mis hermanos. Sé que tú vas a usar pastores, apóstoles y a padres de familia para hacer arder al mundo con un avivamiento donde la gente les toque la puerta y les haga líneas en sus iglesias para entrar, para ver la manifestación visible de la gloria y el poder de Dios.
En el nombre de Jesús, Padre, gracias por este tiempo y que me tocó vivir. Amén.